El teléfono de mi prometido sonó durante nuestros votos matrimoniales con el tono de llamada picante más romántico que jamás había oído. Estaba parada en el altar llorando lágrimas de felicidad y mirando a los ojos del hombre que me hacía sentir vista como nadie nunca lo había hecho. Comenzó sus votos y fueron hermosos. Habló de cómo yo era el sol de su sistema solar y su notificación favorita. Justo a tiempo, mientras decía esas palabras exactas, su teléfono empezó a sonar. Pero no era cualquier tono de llamada. Era Pony de Genuine, la canción más íntima que había escuchado en mi vida. El ritmo sensual resonó por toda la iglesia. Todas y cada una de las personas en la sala se giraron para mirarnos. La cara de Norman se puso blanca como si hubiera visto un fantasma. Buscó a tientas en el bolsillo de su chaqueta. La música seguía sonando, cada vez más fuerte. I'm just a bachelor looking for a partner. Solo soy un soltero buscando pareja. Resonó por los altavoces de la iglesia de alguna manera. Finalmente, lo sacó y lo silenció. Me quedé allí, con mi vestido blanco, sosteniendo mi ramo, completamente congelada. ¿Quién era?, pregunté. Los ojos de Norman se movieron por la sala. Número equivocado. Probablemente una llamada de spam. ¿Una llamada de spam? ¿Norman? Ese es un tono de llamada personalizado. Le asignaste esa canción a alguien específico. Lo miré fijamente. Entonces, ¿quién tienes guardado con ese tono de llamada? Norman abrió la boca, pero no salió nada. Su padrino intentó restarle importancia con una risa. Amigo, probablemente lo guardó como una broma para los chicos. Entonces, muéstrame, dije. Muéstrame el teléfono. Muéstrame quién acaba de llamar. Norman acercó el teléfono a su pecho como si lo estuviera protegiendo. No es nadie. ¿Podemos simplemente continuar con la ceremonia? No, no podemos. Mi voz fue más alta de lo que pretendía. No diré sí quiero hasta que me digas quién era. El oficiante intentó calmar a todos. Tal vez deberíamos hacer una breve pausa. Muéstrame el teléfono, Norman. Dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. Agarré mi vestido y me bajé del altar. Simplemente caminé directamente por el pasillo en dirección opuesta. Norman me siguió, gritando mi nombre. Nena, espera, por favor. Terminamos en el vestíbulo de la iglesia, con ambas familias corriendo detrás de nosotros. Todos hablaban a la vez, preguntando qué estaba pasando. Me giré hacia Norman. ¿Era otra mujer? ¿Me estás engañando? No, juro que no es así. Entonces, ¿quién era? Fue entonces cuando la madre de Norman, Geraldine, se abrió paso entre la multitud. Es su prima Rebecca. No pudo venir a la boda porque está en el extranjero. Todos se quedaron en silencio. Miré fijamente a Geraldine. ¿Su prima? ¿Me estás diciendo que tiene una canción sensual guardada para su prima? Ella comenzó a tartamudear. Tienen un chiste interno. Eso es asqueroso. Y sabes que estás mintiendo. Mi padre dio un paso adelante. Hijo, será mejor que empieces a hablar ahora mismo. Norman miró a su madre, luego a mí, con el pánico en toda su cara. No puedo. No puedo explicarlo ahora. Mi madre comenzó a llorar. ¿Engañaste a mi hija? Su padre lo agarró del hombro. Norman, ¿qué hiciste? Me arranqué el velo y lo tiré al suelo. No me casaré contigo hasta que me digas la verdad. Se suponía que este era el mejor día de mi vida y se estaba convirtiendo en una pesadilla. Intenté agarrar el teléfono de la mano de Norman. Él se apartó bruscamente y el teléfono se le resbaló. Voló por el aire y aterrizó justo en la fuente decorativa. ¡Chapuzón! El sonido resonó por toda la sala. Norman metió la mano en el agua y lo sacó. Pero la pantalla estaba completamente negra. El teléfono estaba muerto. Norman pareció aliviado, como si estuviera feliz de que no pudiera ver quién lo había llamado. Lo siento, el teléfono está arruinado. ¿Podemos por favor seguir adelante con la boda? Mi dama de honor. Claire, detuvo a todos. Si esa llamada era solo tu prima, ¿por qué estás tan aliviado de que el teléfono esté muerto? Quiero la verdad, dije. Ahora mismo, o esta boda se acabó. Norman estaba temblando, con lágrimas en los ojos. Tienes 5 segundos.
Yo no puedo. 1, 2, 3, 4. Está bien. Norman finalmente se quebró. La sala entera se quedó en silencio. Norman respiró temblorosamente. El nombre de la mujer es Vanessa. Mi corazón se detuvo. ¿Quién es Vanessa? Es alguien de mi pasado. ¿Qué significa eso? Su madre comenzó a llorar, lo que me dijo que esto era realmente malo. Vanessa es la madre de mi hijo. Las palabras no tuvieron sentido al principio. ¿Qué? Tengo un hijo. Tiene 4 años. Nunca te lo dije. El vestíbulo de la iglesia explotó. Mi familia estaba gritando. No podía respirar. ¿Tienes un hijo? ¿Un hijo de 4 años? Nunca lo mencionaste. Pero todavía estaba confundida. ¿Por qué tiene ese tono de llamada? Lo puse hace años cuando estábamos juntos. Ella nunca me llama, así que me olvidé de cambiarlo. Pero eso no explica por qué estabas tan asustado. Norman parecía a punto de vomitar. Esa no es toda la historia. Mis piernas se sintieron débiles. ¿Qué más? Hace 3 meses, Vanessa volvió a la ciudad. Nos encontramos en un bar. Nosotros nos acostamos una vez. Lo juro, solo una vez. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Mi padre se abalanzó hacia adelante, pero mis hermanos lo sujetaron. ¿Por qué te estaba llamando hoy? Grité. Norman no podía hablar. Su madre respondió por él. Está embarazada. Sentí que mis rodillas flaqueaban. Entonces, ¿qué tal si la llamamos? Saqué mi teléfono. Dame su número ahora. Norman se quedó allí congelado, como si no pudiera moverse. Mi padre dio un paso adelante y la mirada en su rostro hizo que Norman realmente retrocediera. Norman sacó su tableta del bolsillo interior de su chaqueta de traje con manos temblorosas y la desbloqueó sin decir nada. Se la arrebaté y abrí su aplicación de almacenamiento en la nube, desplazándome por sus contactos de respaldo hasta que encontré su nombre. Vanessa Wooten. El número de teléfono estaba justo allí. Saqué mi teléfono y marqué. Mis dedos se movían tan rápido que casi me equivoco 2 veces. El vestíbulo de la iglesia se había quedado completamente en silencio, excepto por el llanto de Gerlin. Todos me estaban mirando mientras pulsaba el botón de altavoz. Un timbrazo, 2 timbrazos. Luego, la voz de una mujer respondió, sonando cansada y un poco confundida. No esperé a que dijera nada más. ¿Por qué estás llamando a mi prometido el día de nuestra boda? El silencio al otro lado duró tal vez 3 segundos. Pero pareció una eternidad. ¿Tú qué? La voz de Vanessa se hizo más fuerte. Norman me dijo que ustedes dos rompieron hace 2 meses. Dijo que tú terminaste las cosas y que él se mudaría conmigo la próxima semana para ayudar con nuestro hijo y el nuevo bebé. El vestíbulo de la iglesia explotó. Mi madre jadeó tan fuerte que resonó. El padre de Norman comenzó a gritarle a Norman. Mis hermanos estaban sujetando a mi padre de nuevo, porque parecía listo para golpear a alguien. Gerlin se desplomó en una silla, con la cara entre las manos. Mantuve el teléfono pegado a mi oído, escuchando a Vanessa respirar al otro lado. Te dijo que rompimos. Mi voz salió extraña y aguda. Hemos estado planeando esta boda durante 8 meses. Las invitaciones salieron hace 3 meses. Vanessa comenzó a maldecir en español, palabras que no entendía, pero la ira era clara. Ese mentiroso. Ha estado en mi apartamento 2 veces por semana jugando con Jasper, hablando de ser una familia. Dijo que solo eras una amiga que se hizo una idea equivocada. Miré a Norman y él estaba retrocediendo hacia la puerta como si quisiera huir. ¿Cuántas otras mentiras? Le pregunté directamente a él, ya no a Vanessa. ¿Cuántas otras cosas le dijiste que no eran ciertas? Norman abrió la boca, pero no salió nada más que un sonido de ahogo extraño. Puedo arreglar esto, se las arregló para decir finalmente. Solo dame 5 minutos para explicar todo en privado, y lo entenderás. Claire me agarró del brazo con la fuerza suficiente para que me doliera un poco. Nos vamos, dijo lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. No le debes ni un segundo más de tu tiempo. Me quitó el teléfono y colgó a Vanessa. Luego me agarró de la mano y comenzó a tirar de mí hacia la salida. Mi madre se apresuró y tomó mi otro brazo. Savannah apareció a nuestro lado con mi bolso que había dejado en el altar. Mi padre todavía le estaba gritando a Norman,
pero mis hermanos también lo hicieron avanzar hacia la puerta. Norman intentó seguirnos, llamando mi nombre una y otra vez, pero su padre lo agarró del hombro y tiró de él hacia atrás. Geraldine seguía llorando en su silla, diciendo algo sobre que esto no se suponía que sucediera así, que Norman prometió que manejaría todo antes de la boda. Salimos al estacionamiento y la luz del sol se sintió mal, demasiado brillante y normal para lo que estaba sucediendo. Mi madre me guió hacia su coche, pero Claire negó con la cabeza. «Yo la llevaré», dijo Claire. «Tú y Savannah, síguenos». Mi padre ya se dirigía a su camioneta, con el rostro rojo y las manos en puños. Las mentiras se desmoronan. Condujimos a casa de mis padres en 3 coches separados. Y yo estaba temblando tan fuerte que mis dientes castañeteaban a pesar de que no hacía frío. Claire mantuvo una mano en el volante y una mano en mi rodilla, sin decir nada, solo estando allí. Vi pasar las calles por la ventana y nada parecía real. Habíamos recorrido esta ruta 1000 veces, pero ahora se sentía como una ciudad diferente, una vida diferente. En casa de mis padres, todos se apresuraron a entrar, y mi madre me llevó directamente al sofá. Finalmente me derrumbé por completo, sollozando tan fuerte que no podía respirar bien. Mi madre me abrazó mientras mi vestido de novia se cubría de lágrimas y maquillaje, la tela blanca volviéndose gris y rayada. Savannah desapareció en la cocina y regresó con té que puso sobre la mesa de café, pero nadie lo tocó. Mi padre caminaba de un lado a otro del salón, con el teléfono pegado a la oreja, llamando a parientes y diciéndoles que la boda se suspendía. Podía oírlo tratando de mantener la voz firme, pero fallando. Claire se sentó a mi lado y sacó su teléfono, abriendo la aplicación de notas. «Lugar de recepción», dijo en voz baja. «Catering, fotógrafo, reservas de luna de miel, floristería, DJ, tenemos que cancelarlo todo». Mi teléfono empezó a vibrar en mi bolso. Lo saqué y vi el nombre de Norman en la pantalla. Vibró una y otra vez y otra vez. Lo vi encenderse una y otra vez. Pero no contesté. Claire me lo quitó de la mano y apagó el timbre. «No tienes que lidiar con él ahora mismo», dijo. El llanto finalmente se detuvo, pero me sentí vacía y hueca, como si alguien me hubiera sacado las entrañas. Mi madre me trajo agua y me obligó a beberla aunque no quería. Savannah se sentó en el suelo a mis pies, solo estando cerca. Mi padre terminó sus llamadas telefónicas y se sentó en su sillón, con el rostro gris y exhausto. Esa noche, después de que todos se hubieron callado y mi madre había intentado que comiera algo que no podía tragar, finalmente miré mi teléfono. 17 llamadas perdidas de Norman. 6 mensajes de voz. Me puse los auriculares y reproduje el más reciente. La voz de Norman llegó llorando y suplicando, diciendo que necesitaba explicarlo todo. Que Vanessa lo había seducido cuando estaba vulnerable y confundido acerca de nuestra relación. Que cometió un error, pero que me amaba y solo a mí. Dijo que lo de Vanessa no significaba nada y que había estado tratando de encontrar la manera de contarme lo de Jasper. Pero el momento nunca era el adecuado. Su voz se hizo más aguda y desesperada a medida que avanzaba el mensaje. Lo borré sin escuchar los otros. Estaba harta de sus excusas y sus mentiras y su versión de los acontecimientos, donde nada era culpa suya. A la mañana siguiente, me desperté en mi habitación de la infancia, y durante unos 3 segundos, olvidé todo lo que había pasado. Luego recordé y me sentí enferma. Todavía llevaba puesto mi camisón porque no pude enfrentarme a quitarme el vestido de novia correctamente la noche anterior. Mi madre me había ayudado a quitármelo y lo había colgado en el armario donde no tenía que mirarlo. Savannah estaba durmiendo en un saco de dormir en mi suelo, su cabello esparcido sobre la almohada que había traído de la habitación de invitados. Se había negado a dejarme sola durante la noche, a pesar de que le dije que estaba bien. A las 9:00 de la mañana, sonó el timbre y escuché la voz de Claire abajo. Subió a mi habitación con café y una bolsa de bagels, todavía con el vestido de dama de honor de ayer porque también se había quedado en casa de mis padres. «Me tomé toda la semana libre en el trabajo», anunció, dejando el café en mi cómoda. «Vamos a lidiar con todo, empezando por ir a buscar tus cosas del apartamento que compartes con Norman». Mi padre apareció en la puerta. «Yo también voy», dijo con una voz que no admitía discusión. «No irás allí sin apoyo».
La idea de enfrentarme al espacio de Norman me revolvía el estómago, pero sabía que Claire tenía razón. Necesitaba mis cosas, mi ropa, mi portátil, todo lo que era mío antes de que se complicara más. Condujimos al apartamento en el coche de Claire porque yo todavía estaba temblando demasiado para conducir. Mi padre nos siguió en su camioneta, la caja vacía, lista para transportar lo que necesitara llevar. El viaje duró 20 minutos y nadie dijo mucho. Claire me miraba de reojo como si estuviera preocupada de que pudiera desmoronarme, pero me sentía extrañamente tranquila ahora que tenía una tarea en la que concentrarme. Cuando llegamos al edificio donde Norman y yo habíamos vivido juntos durante 2 años, mi estómago se encogió. Había estado tan emocionada de mudarme aquí, pensando que era el comienzo de nuestro para siempre. El apartamento estaba en el 3er piso, y usé mi llave para dejarnos entrar. Norman no estaba en casa, lo cual esperaba ya que probablemente estaba en casa de sus padres lidiando con el desastre que había creado. El apartamento se veía exactamente como siempre. Cocina limpia, el sofá donde habíamos visto películas, la mesa de café donde habíamos cenado juntos 1000 veces. Pero ahora estaba mirando todo de manera diferente, buscando pistas que me había perdido. Claire fue directamente al dormitorio para empezar a empacar mi ropa. Mi padre se quedó en el salón mirando a su alrededor con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Comencé a abrir cajones en la cocina, sin siquiera estar segura de lo que estaba buscando. En el cajón junto al teléfono, encontré un segundo cargador. No el que usaba para mi teléfono, sino un cargador de iPhone cuando Norman tenía un Android. Lo había visto antes y nunca lo había cuestionado. Ahora me di cuenta de que probablemente era para el teléfono de Vanessa cuando ella venía. Mis manos comenzaron a temblar de nuevo. Me moví al escritorio donde guardábamos nuestras facturas y papeleo. Saqué los extractos de la tarjeta de crédito de los últimos 6 meses y comencé a hojearlos. Cargos en restaurantes en los que nunca había estado. Una estancia en un hotel en marzo cuando Norman dijo que estaba en una conferencia de trabajo. Compras en una tienda de juguetes. Mi padre se acercó y miró los papeles en mis manos. No dijo nada, pero su cara se puso roja. Agarré todos los extractos y los metí en mi bolso. Claire llamó desde el dormitorio y ambos fuimos a ver lo que había encontrado. Estaba parada frente al armario de Norman sosteniendo una caja de cartón. Dentro había tarjetas de felicitación, tal vez 20 de ellas. Cogí la primera y la abrí. El frente tenía un dibujo de un dinosaurio y crayón. Dentro, con letra de niño con ayuda de un adulto decía: «Feliz cumpleaños, papi. Te amo. De Jasper». La fecha era de hace 2 años. Cogí otra. «Feliz Día del Padre. Papi». Con un dibujo de palitos de 2 personas tomadas de la mano. Otra más. «Te extraño, papi. ¿Cuándo vienes de visita?» Me senté en la cama porque mis piernas ya no me sostenían. Norman había estado recibiendo estas tarjetas durante años. Había estado leyendo los mensajes de su hijo y manteniéndolos escondidos en una caja en nuestro armario compartido, mientras me besaba las buenas noches y hablaba de nuestros futuros hijos. Claire se sentó a mi lado y me rodeó los hombros con su brazo. Mi padre tomó la caja y miró más tarjetas. Su rostro se oscurecía con cada una. Me levanté y comencé a agarrar mi ropa del armario, tirando de perchas y arrojando todo sobre la cama. Ya no estaba teniendo cuidado. Solo quería salir de este apartamento que de repente se sentía como si estuviera lleno de mentiras en cada esquina. Claire me ayudó a empacar mientras mi padre llevaba cajas a la camioneta. En su tercer viaje de regreso de la camioneta, Claire se detuvo en la puerta. Estaba mirando el portátil de Norman sentado en el escritorio en la esquina. Estaba abierto y la pantalla estaba encendida. Caminé y moví el ratón. La pantalla cobró vida y me di cuenta de que Norman no había cerrado la sesión. Su correo electrónico estaba justo allí. Abierto y accesible. Claire se acercó a mi lado. «Deberías mirar», dijo en voz baja, «antes de que tenga la oportunidad de eliminar algo». Sabía que tenía razón. Me senté y comencé a desplazarme por su bandeja de entrada. Había docenas de correos electrónicos de Vanessa que se remontaban a meses. Hice clic en el más reciente de hace 3 semanas. Era sobre la graduación de preescolar de su hijo y si Norman asistiría. Vanessa había escrito que Jasper seguía preguntando si papá estaría allí para verlo recibir su certificado. La respuesta de Norman decía que lo intentaría, pero que estaba ocupado con la planificación de la boda. Planificación de la boda. Me sentí enferma. Seguí desplazándome y haciendo clic.
Había correos electrónicos sobre citas médicas para Jasper, correos electrónicos sobre pagos de manutención de menores que estaban atrasados, correos electrónicos donde Vanessa preguntaba cuándo Norman me iba a decir la verdad. Encontré uno de hace 2 meses que me hizo dejar de respirar. Vanessa había escrito preguntando si Norman estaba seguro de su plan. La respuesta de Norman era de 3 párrafos. Decía que necesitaba seguir adelante con la boda para mantener a sus padres felices porque ya habían pagado la mitad, y su madre nunca lo perdonaría si avergonzaba a la familia. Dijo que después de la luna de miel, me diría que había cometido un error y solicitaría el divorcio rápidamente. Le dijo a Vanessa que se mudaría con ella y Jasper a finales del verano y que finalmente podrían ser una familia de verdad. Dijo que casarse conmigo era solo algo por lo que tenía que pasar primero. Lo leí 3 veces. Cada vez se sintió peor que la anterior. Claire leyó por encima de mi hombro y escuché su fuerte jadeo. Mi padre regresó arriba y nos vio en el ordenador. Él también leyó el correo electrónico. Luego caminó hacia la cocina y lo escuché golpear la puerta del gabinete. El golpe resonó por todo el apartamento. Comencé a hacer clic en más correos electrónicos. Mis manos se movían más rápido ahora. Había tantos. Norman y Vanessa habían estado hablando constantemente durante meses. Ella le había enviado fotos de ultrasonido del nuevo bebé. Él había respondido con emojis de corazón. Había correos electrónicos planeando su futuro juntos, hablando de encontrar un lugar más grande para todos ellos, discutiendo nombres de bebés. Mientras hacía esto, venía a casa conmigo todas las noches y hablaba de nuestros planes de luna de miel. Claire sacó una memoria USB de su bolso. «Reenvíatelos», dijo. «Todos, y déjame copiarlos también». Creé una nueva carpeta y comencé a arrastrar correos electrónicos a ella. Reenvié toda la carpeta a mi dirección de correo electrónico personal. Luego, copié todo en la memoria USB de Claire. Mi padre encontró la impresora y comenzó a imprimir los peores correos electrónicos, los que mostraban el plan de Norman con mayor claridad. La impresora arrojó página tras página de evidencia. Seguí buscando en el portátil. Encontré su copia de seguridad de mensajes de texto y vi meses de conversaciones con Vanessa que coincidían con los correos electrónicos. Mensajes dulces, mensajes íntimos, mensajes sobre su hijo y su vida juntos, mensajes enviados mientras él estaba sentado a mi lado en el sofá. Encontré fotos en su ordenador, fotos de Jasper en el parque, en su fiesta de cumpleaños, jugando en un patio trasero que no reconocía. Norman tenía una vida separada documentada en archivos digitales que nunca había visto. Cuando habíamos empacado todo lo que poseía e impreso todos los correos electrónicos importantes, nos fuimos. No dejé una nota. No cerré el portátil. Quería que Norman volviera a casa y viera que lo había encontrado todo. Cargamos las últimas cajas en la camioneta de mi padre y volvimos a casa de mis padres. Ya era casi mediodía y me sentía agotada como si hubiera estado despierta durante días. El final de vuelta en casa de mis padres, Savannah estaba esperando en la cocina. Había hecho sándwiches que nadie estaba comiendo y café que se estaba enfriando. Extendí todos los correos electrónicos impresos sobre la mesa del comedor. Savannah se acercó a mirar y sus ojos se hicieron enormes. Pasamos la siguiente hora revisando todo, organizándolo por fecha, construyendo una línea de tiempo. Savannah tomó notas en su portátil, creando un documento que rastreaba cada mentira. La aventura con Vanessa no fue solo hace 3 meses, como afirmó Norman. Habían estado acostándose intermitentemente durante los 4 años que había estado con Norman. Había lagunas donde no estaban en contacto, pero luego volvían a empezar. La brecha más larga fue de unos 8 meses el año pasado, justo cuando Norman me propuso matrimonio. Luego, 3 meses después, los correos electrónicos comenzaron de nuevo. Mi madre entró y vio lo que estábamos haciendo. Se sentó y comenzó a leer, su rostro palideciendo. Cuando terminó, se levantó e hizo una llamada telefónica. La escuché en la cocina hablando con la coordinadora del lugar de la boda, explicando que necesitábamos cancelar todo. Regresó 15 minutos después y se sentó a mi lado. «Están reembolsando la mayor parte del depósito», dijo. La coordinadora fue muy comprensiva. Dijo, «Esto sucede más de lo que la gente piensa». Sentí un pequeño alivio. Al menos eso era una cosa menos de la que preocuparse. Esa noche sonó el timbre. Mi padre fue a abrir y escuché la voz de Norman en el vestíbulo. Me levanté y caminé hacia la ventana de la sala donde podía ver la puerta principal.
Norman estaba en el porche tratando de pasar a mi padre. Mi padre tenía un brazo apoyado contra el marco de la puerta bloqueando la entrada. No pude escuchar todo lo que estaban diciendo, pero vi la boca de mi padre moviéndose, su voz firme y enojada. Norman intentó avanzar, y mi padre le puso una mano en el pecho, deteniéndolo. Luego, mi padre dijo algo que hizo que Norman retrocediera. Norman estaba llorando, su rostro rojo y contorsionado. Mi padre señaló la entrada. Norman se quedó allí por otro minuto. Luego se dio la vuelta y se fue. Mi padre regresó y cerró la puerta con llave. Le dije que se comunicara a través de abogados a partir de ahora, dijo. No es bienvenido aquí. Una hora más tarde, sonó el teléfono de mi madre. Miró la pantalla y me la mostró. Jerlyn. Mi madre contestó y lo puso en altavoz. La voz de Jerlyn llegó, sollozando y apenas comprensible. Se estaba disculpando, diciendo que le había dicho a Norman que necesitaba decirme la verdad antes de la boda. Dijo que le había rogado que fuera honesto, pero él seguía prometiendo que lo manejaría. Dijo que nunca quiso que sucediera así. La escuché llorar durante unos 30 segundos. Luego miré a mi madre y dije, «Cuelga». Mi madre finalizó la llamada. Jerlyn intentó llamar 2 veces, pero mi madre no contestó. Al día siguiente, Claire volvió a venir con su portátil. Nos sentamos en la mesa del comedor e iniciamos sesión en la cuenta bancaria conjunta que Norman y yo compartíamos. Había estado poniendo dinero en ella todos los meses durante 2 años, ahorrando para la boda y nuestro futuro. Norman tenía acceso a la misma cuenta. Claire sacó el historial de transacciones y empezamos a revisarlo mes a mes. En enero, hubo una transferencia a Vanessa por $1,500. En febrero, otros 1,000. En marzo, 2,000. Las cantidades variaban, pero estaban allí casi todos los meses, a veces varias veces al mes. Dinero de nuestra cuenta compartida, dinero que deposité pensando que se destinaría a nuestra boda y nuestra vida juntos. Había estado yendo a apoyar a la otra familia de Norman. Claire sumó el total. Solo en el último año, Norman había enviado a Vanessa más de 18,000 de nuestros fondos conjuntos. Sentí que podría vomitar. Ese dinero se suponía que iba a pagar nuestra luna de miel, para muebles de la casa que habíamos planeado comprar. En cambio, Norman lo había estado usando para apoyar la vida por la que planeaba dejarme. Me quedé mirando el número que Claire había escrito, $18,000. Mis manos comenzaron a temblar. Esa se suponía que era nuestra luna de miel en Grecia. Ese era el pago inicial que habíamos estado ahorrando para una casa. Sentí náuseas al pensar en cómo me había saltado comprar ropa de trabajo nueva y había comido sobras para el almuerzo todos los días para agregar dinero extra a esa cuenta. Norman lo había estado tomando y enviándolo a otra mujer, mientras yo estaba planeando nuestra boda. Claire puso su mano en mi hombro, pero apenas la sentí. La traición ya no era solo emocional. Estaba allí en blanco y negro. Transacción tras transacción, prueba de que había estado robando de nuestro futuro para construir uno diferente sin mí. Sumé los números de nuevo en mi cabeza, esperando haber cometido un error, pero el resultado fue el mismo. $15,000 como mínimo solo en el último año. Probablemente más si retrocedía más. Claire cerró el portátil y me miró. Necesitamos proteger lo que queda ahora mismo. Asentí porque tenía razón. Norman todavía tenía acceso a esa cuenta. Podría agotar todo antes de que yo tuviera la oportunidad de detenerlo. Agarramos mi bolso y las llaves y condujimos directamente al banco. Era casi la hora de cerrar, pero llegamos con 10 minutos de sobra. La mujer en el escritorio se mostró confundida cuando le expliqué que necesitaba abrir una nueva cuenta inmediatamente y transferir dinero de una cuenta conjunta. Preguntó si todo estaba bien y le dije que mi boda se canceló y que necesitaba separar mis finanzas. Su expresión cambió a simpatía y se movió más rápido después de eso. Abrimos una nueva cuenta corriente solo a mi nombre. Luego transferimos exactamente la mitad de lo que quedaba en la cuenta conjunta. Norman ya había tomado tanto que mi mitad solo ascendía a unos $4,000. La mujer me ayudó a eliminarme como usuaria autorizada de las tarjetas de crédito de Norman también. Dijo que también debería cancelar la tarjeta conjunta para proteger mi puntaje de crédito. Lo hice allí mismo, viéndola escribir en su ordenador. Cada clic se sintió como recuperar una pequeña parte del control. Cuando salimos del banco, me sentí agotada, pero también aliviada.
Al menos Norman no podía quitarme nada más ahora. De vuelta en casa de mis padres, Savannah estaba sentada en la mesa de la cocina con su portátil abierto y un cuaderno cubierto de escritura. Levantó la vista cuando entramos. Encontré 3 abogados de familia que hacen consultas gratuitas. Ya llamé e hice citas para ti mañana a las 10:00, el jueves a las 2:00 y el viernes a las 11:00. La miré fijamente. Mi hermana pequeña, que generalmente no podía recordar devolverme las llamadas. Acababa de organizar toda mi semana. Vio mi expresión y se encogió de hombros. Ya estás lidiando con suficiente. Yo puedo encargarme de las llamadas telefónicas y la programación. La abracé y ella me devolvió el abrazo con fuerza. Por primera vez desde el desastre de la boda, sentí que tal vez realmente podría superar esto. Los siguientes días se desdibujaron. Me reuní con los 3 abogados y elegí al que parecía más directo sobre lo que podía recuperar de manera realista. Dijo que el dinero que Norman tomó de nuestra cuenta conjunta sería difícil de recuperar, ya que técnicamente también era su dinero, pero podíamos intentarlo. También dijo que cualquier gasto de boda que yo o mi familia hubiéramos pagado personalmente podría ser recuperado a través de un tribunal de reclamos menores. Mi padre dijo que pagaría sus honorarios porque quería que Norman enfrentara las consecuencias. Pasé mi tiempo en casa de mis padres evitando las llamadas y los mensajes de texto de Norman. Intentó de todo, desde disculpas hasta ira y chantaje emocional. Bloqueé su número después del 15º mensaje. 4 días después de la boda que nunca sucedió, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo descolgar. ¿Hola? La voz de una mujer llegó tranquila y cansada. ¿Es usted la mujer que se iba a casar con Norman? Mi estómago dio un vuelco. Sí. ¿Quién es? Soy Vanessa. Creo que necesitamos hablar en persona. Hay cosas que Norman no quiere que sepas, y mereces escucharlas. Miré a Claire, que estaba sentada frente a mí. Ella asintió. Está bien. ¿Cuándo y dónde? Acordamos encontrarnos en una cafetería a la mañana siguiente. Vanessa dijo que llevaría una chaqueta azul. Le dije que llevaría a mi amiga para que me apoyara, y ella dijo que estaba bien. Después de colgar, Claire preguntó qué creía yo que Vanessa querría decirme. No tenía idea, pero sabía que tenía que averiguarlo. Esa noche, apenas dormí. Seguía preguntándome qué más había mentido Norman. ¿Qué otros secretos estaban esperando salir a la luz? A la mañana siguiente, Claire y yo llegamos a la cafetería 15 minutos antes. Elegimos una mesa en la esquina trasera donde podíamos ver la entrada. Exactamente a las 10:00, una mujer entró con una chaqueta azul. Era más joven de lo que esperaba. Mucho más joven. Miró alrededor de la cafetería y nuestros ojos se encontraron. Levanté mi mano ligeramente y ella se acercó. Vanessa se veía cansada. Su cara estaba pálida y tenía ojeras. Su vientre de embarazada era obvio debajo de su chaqueta. Se sentó frente a nosotras e inmediatamente dijo: «Lo siento mucho. No lo sabía. Juro que no lo sabía». Quería odiarla, pero se veía tan miserable que no pude lograrlo. ¿No sabías qué?, pregunté. Que ustedes dos estaban realmente juntos. Norman me dijo que habían roto hace 2 meses. Dijo que solo eran amigos que habían intentado salir, pero no funcionó. Dijo que era libre de estar conmigo y con nuestra familia. Claire hizo un ruido de disgusto. Vanessa siguió hablando. Sé cómo suena esto. Sé que probablemente pienses que estoy mintiendo, pero puedo probarlo. Sacó su teléfono y comenzó a desplazarse. Luego lo giró hacia mí. Mensajes de texto, cientos de ellos. De Norman. Empecé a leer. Los mensajes se remontaban a años atrás. En algunos de ellos, Norman me llamaba su compañera de piso. En otros, dijo que yo era una amiga que lo estaba ayudando con el alquiler. Luego la historia cambió y me convertí en una novia casual que sabía de Vanessa y estaba de acuerdo con eso. Luego yo era alguien a quien dejaría pronto. Las mentiras se construyeron unas sobre otras. Mensaje tras mensaje, creando toda una historia falsa. Vanessa se desplazó lentamente para que yo pudiera leer. Me dijo que sabías de Jasper. Dijo que simplemente no querías involucrarte con su hijo. Lo que me pareció raro, pero pensé que era tu elección. Dijo que una vez que ustedes rompieran oficialmente,
Él se mudaría con nosotros y seríamos una familia de verdad. Sentí como si estuviera viendo cómo toda mi relación era reescrita frente a mí. Cada mensaje mostraba a Norman diciéndole a Vanessa exactamente lo contrario de lo que me había dicho a mí. Ella pensó que era la relación principal. Yo pensé que era la relación principal. Ambas estábamos equivocadas. Nos engañó a ambas, dije. Vanessa asintió, con lágrimas en los ojos. Mi hijo pregunta por su papá todo el tiempo. Norman aparece cuando le conviene, se queda unos días y luego desaparece durante semanas. Jasper no entiende por qué papá se va constantemente. Cree que hizo algo mal. Su voz se quebró en las últimas palabras. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Esto ya no se trataba de mí contra Vanessa. Ambas éramos víctimas de la misma persona. Claire se inclinó hacia adelante. ¿Norman los ha estado apoyando económicamente a ti y a tu hijo? Vanessa se rió con amargura. Apenas. A veces envía dinero, pero nunca es constante. Promete ayudar con las cuentas y luego no lo hace. Estoy trabajando 2 empleos mientras estoy embarazada porque no puedo contar con él para nada. Dice que mejorará, pero nunca lo hace. Pensé en los $18,000 que Norman había tomado de nuestra cuenta conjunta. Dinero que se suponía que iría a su hijo, pero aparentemente no fue así. ¿A dónde había ido todo? Nos sentamos allí durante otra hora comparando notas, llenando los vacíos en las historias de la otra. Vanessa me mostró fotos de Jasper. Era un niño lindo con los ojos de Norman. Me contó sobre el embarazo, cómo Norman había prometido estar allí para este bebé, pero ella ya no le creía. Estaba cansada de las mentiras y las promesas incumplidas. Antes de irnos, intercambiamos números de teléfono. Vanessa dijo que me mantendría informada sobre el embarazo y la prueba de paternidad, aunque estaba segura de que este bebé era de Norman basándose en el momento. Claire le dijo que debería hablar con un abogado sobre la custodia formal y la manutención de los hijos. Vanessa dijo que había estado pensando en eso. Mientras caminábamos hacia el coche, Claire dijo, «Manejaste eso muy bien. Pensé que estarías más enojada». Me encogí de hombros. Estoy enojada con Norman, no con ella. A ella le mintieron igual que a mí. Esa noche, estaba en casa de mis padres preparando la cena cuando sonó mi teléfono. «Número nuevo», contesté sin pensar. La voz de Norman explotó a través del altavoz. «¿Qué diablos crees que estás haciendo hablando con Vanessa a mis espaldas? Estás tratando de ponerla en mi contra. Estás tratando de destruir mi relación con mis hijos». De hecho, me reí. No pude evitarlo. La audacia era asombrosa. «No te estoy haciendo nada, Norman. Vanessa me llamó, y ella no está en tu contra. Simplemente finalmente está viendo quién eres realmente. No tienes derecho a interferir en mi familia». ¿Tu familia? ¿Cuál familia, Norman? ¿La que estabas construyendo conmigo o la que estabas construyendo con ella? Porque no puedes tener ambas. Comenzó a gritar sobre que yo estaba siendo injusta e irrazonable, que estaba reaccionando exageradamente a un error. Que si realmente lo amaba, lo perdonaría y podríamos resolver esto. Le colgué mientras estaba a mitad de la frase y bloqueé el nuevo número también. Mi padre me miró desde el otro lado de la cocina. «¿Estás bien?», asentí. Por primera vez en días. Realmente lo estaba. La abogada y la venganza. A la mañana siguiente, tuve mi primera cita con la abogada de familia que Savannah había encontrado. Claire me llevó allí porque todavía me sentía inestable por todo. La oficina estaba en un edificio alto en el centro con ventanas de cristal y muebles elegantes en la sala de espera. Una mujer salió a recibirnos. Tenía unos 50 años, cabello gris corto y un apretón de manos firme. Me condujo a su oficina mientras Claire se quedaba en la sala de espera. Me senté frente a su escritorio y saqué la carpeta de correos electrónicos impresos y extractos bancarios que había traído. Se puso gafas de lectura y comenzó a revisar todo página por página. Su rostro se mantuvo neutral, pero tomó notas en un bloc de notas amarillo. Después de unos 20 minutos, me miró. Dijo que los correos electrónicos que mostraban el plan de Norman de dejarme después de la boda eran una prueba sólida de fraude. Los extractos bancarios que demostraban que tomó dinero de nuestra cuenta conjunta mejoraron aún más mi caso. Explicó que, aunque no estábamos casados, tenía sólidas demandas civiles por fraude y daños financieros. Podría ayudarme a presentar una demanda para recuperar el dinero que tomó. Pregunté cuánto costaría y cuánto tiempo llevaría.
Dijo que su tarifa inicial era de $3,000 y el caso podría llevar de 6 meses a un año, dependiendo de si Norman lo impugnaba o llegaba a un acuerdo, pero pensó que tenía buenas posibilidades de ganar. Luego comenzó a hablar sobre los gastos de la boda. Dijo que cualquier dinero que yo o mi familia hubiéramos pagado con nuestros propios fondos podría ser recuperado potencialmente a través de un tribunal de reclamos menores. Sería lento y agotador emocionalmente de perseguir. Había visto casos como este volverse complicados, cuando la otra parte se negaba a cooperar. Norman podría alargarlo, faltar a las citas judiciales, afirmar que no tenía el dinero, pero legalmente tenía derecho a intentarlo. Me senté allí pensando en todo el dinero que mis padres habían destinado a la boda. El depósito del lugar, el catering, las flores, mi vestido solo costó $2,000. Miré a la abogada y le dije que quería perseguir todo. Norman no debería salirse con la suya robándome a mí y a mi familia, solo porque lidiar con eso sería difícil. Ella asintió y dijo que comenzaría a redactar el papeleo. Programamos otra cita para la semana siguiente para revisar todo antes de presentar la demanda. Cuando regresé a la sala de espera, Claire se levantó de inmediato. Preguntó cómo había ido. Le dije que la abogada pensaba que tenía un caso sólido. Claire me abrazó y dijo que estaba orgullosa de mí por tomar medidas en lugar de simplemente aceptar lo que Norman hizo. Condujimos de regreso a casa de mis padres y me sentí más ligera de alguna manera, como si finalmente estuviera haciendo algo en lugar de solo reaccionar a las elecciones de Norman. Esa tarde, estaba sentada en el sofá de mis padres mirando anuncios de apartamentos en mi portátil cuando mi correo electrónico emitió un ping. Nuevo mensaje de Norman. Se me revolvió el estómago. Casi lo borro sin leer, pero la curiosidad ganó. Lo abrí. El correo electrónico era largo, muy largo. Párrafos y párrafos de palabras. Comenzó disculpándose por todo. Dijo que tenía miedo de contármelo lo de su hijo porque pensó que lo dejaría. Me amaba demasiado y no podía soportar perderme. El affair con Vanessa fue un momento de debilidad cuando estaba estresado por la boda. Se sintió abrumado por la presión y cometió un terrible error. Sabía que debería haberme contado todo desde el principio. Pero era un cobarde. Quería otra oportunidad para demostrar que podía ser el hombre que yo merecía. Podríamos ir a terapia juntos. Haría cualquier cosa para arreglar esto. Escribió sobre todos nuestros buenos recuerdos juntos, los viajes que hicimos, los chistes internos que compartimos, como yo era su mejor amiga y su alma gemela. No podía imaginar su vida sin mí. Por favor, solo dale una oportunidad más para arreglar esto. El correo electrónico continuó y continuó. Leí todo y no sentí más que ira. Ni una sola palabra asumía una responsabilidad real. Todo era sobre su miedo, su estrés, sus sentimientos. Llamó al engaño un momento de debilidad, como si fuera algo que simplemente le sucedió a él en lugar de una elección que tomó. Me ocultó un hijo entero durante 4 años. Pero de alguna manera eso se trataba de tener miedo en lugar de ser un mentiroso. Su incapacidad para realmente admitir lo que hizo fue casi impresionante. Cerré el portátil y caminé hacia mi antiguo dormitorio. Me senté en el escritorio donde solía hacer la tarea en la escuela secundaria y abrí mi correo electrónico en mi teléfono. Pulsé responder. Escribí una frase. Que tu abogado se ponga en contacto con mi abogada. Luego copié y pegué el nombre y la información de contacto de la abogada. Pulsé enviar. Luego fui a la configuración de mi correo electrónico y bloqueé la dirección de Norman. Bloqueé su número de teléfono de nuevo también en caso de que intentara llamar desde un teléfono diferente. Terminé de ser accesible a su manipulación. Un nuevo comienzo Savannah llamó a mi puerta y entró. Preguntó si estaba bien. Le conté lo que Norman me había enviado y cómo respondí. Dijo que era perfecto, corto y claro, sin espacio para que él tergiversara mis palabras. Luego se sentó en mi cama y sacó su teléfono. Dijo que deberíamos empezar a buscar apartamentos porque no podía quedarme en casa de nuestros padres para siempre. Necesitaba mi propio espacio para empezar de cero. Pasamos las siguientes 2 horas revisando anuncios. La mayoría eran demasiado caros o estaban en barrios malos, pero luego Savannah encontró un pequeño apartamento de una habitación en un barrio que siempre me había encantado. Tenía suelos de madera y grandes ventanas y estaba disponible de inmediato. El alquiler era razonable. Llamé al propietario de inmediato y programé una visita para el día siguiente.
Mis padres dijeron que ayudarían con el depósito y el alquiler del primer mes. A la mañana siguiente, Savannah y yo fuimos a ver el apartamento. Estaba en el tercer piso de un edificio antiguo con una cafetería en la esquina. El propietario nos recibió afuera. Era un hombre mayor que había sido dueño del edificio durante 30 años. Nos acompañó por las escaleras y abrió la puerta. El apartamento era pequeño pero luminoso. La cocina tenía gabinetes blancos y encimeras negras. El dormitorio cabía una cama queen con espacio para una cómoda. El baño era pequeño pero limpio. Caminé tocando las paredes y mirando por las ventanas. Esto podría ser mío. Mi propio espacio sin Norman, sin mentiras, sin recuerdos de la vida que pensé que estaba construyendo. Savannah se paró a mi lado y preguntó qué pensaba. Le dije al propietario que lo tomaría. Me hizo completar una solicitud allí mismo. Dijo que revisaría mi crédito y me llamaría al final del día. Condujimos a casa y me sentí emocionada por primera vez en semanas. Esa noche, el propietario llamó. Mi solicitud fue aprobada. Podría mudarme el sábado. Mis padres lo celebraron conmigo durante la cena. Mi padre dijo que estaba orgulloso de cómo estaba manejando todo. 3 días después, Claire y Savannah aparecieron con una camioneta prestada para ayudarme a mudarme. No tenía mucho, ya que la mayoría de los muebles del apartamento que compartía con Norman eran suyos. Pero Claire tenía platos y toallas extra. Savannah trajo una cafetera vieja y algunas ollas y sartenes. Mis padres me dieron su televisor de repuesto. Hicimos viaje tras viaje subiendo los 3 tramos de escaleras cargando cajas y bolsas. Al anochecer, el apartamento estaba lleno de muebles y utensilios de cocina desiguales, pero era mío. Pedimos pizza y nos sentamos en el suelo a comer porque aún no tenía mesa. Claire levantó su vaso de papel de refresco y dijo que deberíamos hacer un brindis por los nuevos comienzos y dejar atrás a los mentirosos. Todos chocamos nuestros vasos. Después de que se fueron, caminé por mi apartamento vacío. Tenía 32 años, comenzando completamente de nuevo. Pero lo estaba haciendo en mis propios términos sin las mentiras de Norman por todas partes. Eso se sintió como algo que valía la pena celebrar, incluso si daba miedo. Arreglé mi cama con sábanas nuevas y me dormí en mi propio espacio por primera vez. 2 días después, alguien llamó a mi puerta alrededor de las 7:00 de la noche. Miré por la mirilla y vi a Jerlyn parada en el pasillo. Casi no abro la puerta. Pero la curiosidad me hizo girar la cerradura. Jerlyn se veía terrible. Su cabello no estaba peinado como de costumbre. Tenía ojeras. No estaba maquillada. Preguntó si podía pasar. Di un paso atrás y la dejé entrar en mi pequeña sala de estar. Miró a mi alrededor a mis escasos muebles y cajas que aún no había desempacado. Luego se giró hacia mí y se disculpó. No la disculpa falsa de la iglesia, una de verdad. Dijo que debería haber obligado a Norman a contarme lo de su hijo hace años. Sabía que estaba mal guardar ese secreto. Presionó a Norman para que lo ocultara porque le daba vergüenza que su hijo tuviera un hijo fuera del matrimonio. Le importaban más las apariencias que hacer lo correcto. Ahora veía cuánto daño causó esa elección. Me quedé allí con los brazos cruzados, sin decir nada. Jerlyn siguió hablando. Dijo que ella y el padre de Norman no sabían sobre el affair reciente con Vanessa o el embarazo hasta el día de la boda. Sabían lo del hijo de 4 años, pero no que Norman seguía involucrado con Vanessa. Cuando se enteraron de todo en la iglesia, se sorprendieron. Había estado peleando con Norman desde entonces por sus decisiones. Su honestidad no excusaba nada, pero era más de lo que Norman me había dado. Le pregunté por qué vino aquí. Jerlyn metió la mano en su bolso y sacó su chequera. Dijo que quería devolver parte del dinero que Norman tomó de nuestras cuentas conjuntas. Tenía acceso a su fondo fiduciario y podía transferirme dinero directamente. Extendió un cheque por $8,000 y me lo ofreció. Me quedé mirándolo. Le dije que necesitaría pensarlo y hablar primero con mi abogada. Ella asintió y dejó el cheque en el mostrador de mi cocina. Luego se fue sin decir nada más. Cogí el cheque y miré la cantidad. $8,000 no cubrirían todo lo que Norman tomó, pero era algo. Lo guardé en un cajón y envié un mensaje de texto a mi abogada sobre lo que había sucedido. 2 semanas después de la boda que no fue, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Era el padrino de boda de Norman. Dijo que su nombre era Axel y preguntó si podíamos hablar.
Casi bloqueó el número, pero decidí escucharlo. Me llamó 10 minutos después. Se disculpó por no haberme advertido sobre los secretos de Norman. Dijo que sabía lo del hijo de 4 años, pero no sobre el affair en curso con Vanessa. Norman le dijo hace años que tenía un hijo, pero juró que me lo había dicho y que yo estaba de acuerdo con todo. Axel le creyó porque, ¿por qué mentiría Norman sobre eso? Ahora se dio cuenta de que Norman les había estado mintiendo a todos sobre todo. Se sentía culpable por no cuestionarlo más o contactarme directamente para asegurarse de que realmente lo supiera. Varios de los amigos de Norman se estaban distanciando desde el desastre de la boda. Estaban disgustados por cómo manejó todo. Norman estaba aparentemente en una espiral, faltando al trabajo y bebiendo mucho, pero Axel dijo que ese no era mi problema. Le di las gracias por llamar y colgué. La conversación con Axel se quedó en mi cabeza durante el resto del día. Los amigos de Norman se estaban alejando de él. Personas que se levantaron en la cena de ensayo de nuestra boda y dieron discursos sobre lo gran tipo que era. Ahora ni siquiera podían mirarlo sin sentirse disgustados. Una parte de mí se sintió satisfecha al escuchar eso. Otra parte no sintió nada en absoluto. Me preparé la cena y me senté en mi sofá mirando a la pared. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Savannah preguntando si estaba bien. Le dije que estaba bien y que necesitaba algo de espacio. Eso era principalmente cierto. A la mañana siguiente, llamé al consultorio del terapeuta que Claire me había recomendado. La recepcionista me programó para esa misma tarde con Isabella Parsons. Llegué 15 minutos antes y llené el papeleo preguntando sobre mi historial de salud mental y qué me traía. Escribí boda cancelada debido a la traición del prometido en la sección de motivo de la visita. Isabella me llamó a la hora exacta. Era más joven de lo que esperaba. Quizás de unos 30 y tantos, con ojos amables y una voz tranquila. Su oficina tenía iluminación suave y sillas cómodas. Me pidió que le contara lo que sucedió. Comencé desde el principio con la llamada telefónica durante la ceremonia. Las palabras salieron más fácilmente de lo que pensé que lo harían. Isabella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me preguntó cómo estaba durmiendo y comiendo. Admití que ambas cosas eran terribles. Dijo que eso era normal para el trauma por traición. Pasamos el resto de la hora hablando sobre lo que realmente significa el trauma por traición. Explicó que no se trata solo de estar triste o enojada. Se trata de que toda tu realidad se haga añicos. Todo lo que pensé que sabía sobre Norman y nuestra relación era una mentira. Mi cerebro estaba tratando de procesar eso, mientras también lamentaba el futuro que había perdido. Preguntó por Vanessa y Jasper. Le dije que sentía una extraña simpatía por ellos. Ellos tampoco pidieron nada de esto. Isabella dijo que eso mostraba madurez emocional. No todos podían separar su ira hacia Norman de las personas inocentes atrapadas en su desorden. Cuando me fui, me sentí ligeramente menos como si me estuviera ahogando. Programé otra cita para la semana siguiente. 2 días después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Vanessa. Norman había vuelto a faltar a su visita programada con Jasper. Su hijo había llorado durante 1 hora preguntando por qué papá ya no lo quería. Estaba cansada de poner excusas por Norman. Estaba pensando en llevarlo a los tribunales para obtener la custodia formal y la manutención de los hijos en lugar de su acuerdo informal. Leí el mensaje 3 veces. Pobre niño. 4 años y ya aprendiendo que su padre no era confiable. Le envié un mensaje de texto inmediatamente. Le dije que debía conseguir un abogado y formalizar todo. Norman no iba a cambiar por sí solo. Necesitaba consecuencias legales para obligarlo a actuar correctamente. Me ofrecía compartir la información de contacto de mi abogada, ya que ella había sido servicial y directa conmigo. Vanessa respondió en minutos. Me dio las gracias y dijo que nunca esperó que la ex de Norman fuera más amable con ella que Norman. Le envié el nombre y el número de mi abogada. Luego le envié un mensaje de texto a mi abogada para avisarle que Vanessa podría llamar. Mi abogada respondió que estaría encantada de referir a Vanessa a un buen abogado de derecho familiar en su bufete. 3 semanas después del desastre de la boda, mi abogada envió una carta de demanda formal al abogado de Norman. Solicitó la devolución de los $15,000 que tomó de nuestras cuentas conjuntas. También pidió la mitad de los gastos de la boda que mi familia había pagado. El total ascendía a alrededor de $25,000. El abogado de Norman respondió 2 días después con una oferta de acuerdo de $5,000. Mi abogada me llamó para discutirlo.
Dijo que era una oferta muy baja y me aconsejó encarecidamente que la rechazara. Teníamos pruebas sólidas de que Norman tomaba dinero de nuestras cuentas conjuntas. Teníamos recibos de los gastos de la boda. El abogado de Norman estaba probando a ver si aceptaría un acuerdo fácil. Le dije que lo rechazara. Quería pelear esto. Una semana después, presentamos una demanda civil contra Norman por fraude y daños financieros. Mi abogada me advirtió que podría tardar meses en resolverse. Las fechas de los tribunales se programaban lentamente. Norman podría alargar las cosas si quisiera, pero no me importaba. Estaba tomando medidas en lugar de ser una víctima. La demanda se sintió empoderadora. Había recuperado algo de control. La orden de restricción y el nacimiento Norman apareció en el edificio de mi apartamento borracho un martes por la noche alrededor de las 11:00. Yo ya estaba en la cama cuando mi intercomunicador comenzó a zumbar repetidamente. Me levanté y presioné el botón para escuchar quién era. La voz de Norman se escuchó, arrastrando las palabras y enojado. Gritaba que le estaba arruinando la vida, que había puesto a todos en su contra, que lo estaba demandando por dinero que no tenía. Sus palabras se mezclaban y apenas tenían sentido. Le dije que se fuera o llamaría a la policía. Siguió zumbando y gritando. Otros inquilinos comenzaron a quejarse. La seguridad del edificio vino y lo sacó del vestíbulo. Observé desde mi ventana cómo lo acompañaban hasta la calle. Norman tropezó y casi se cae. La seguridad esperó hasta que subió a su coche. Llamé a la línea de policía que no es de emergencia para informarlo. Dijeron que enviarían un oficial para tomar una declaración. A la mañana siguiente fui directamente al juzgado. Solicité una orden de restricción contra Norman. Traje mi teléfono con una grabación de su diatriba borracha del intercomunicador. Traje el informe policial de la noche anterior. Llené formularios describiendo el acoso de Norman y mi miedo por mi seguridad. La secretaria me dijo que un juez lo revisaría dentro de las 24 horas. La orden de restricción fue otorgada al día siguiente. El juez revisó la evidencia y decidió que Norman representaba una amenaza creíble. Mi abogada me llamó para darme la noticia. Dijo que esto en realidad fortalecía mi caso civil. Mostraba un patrón de conducta inestable y agresiva. Se le ordenó a Norman que se mantuviera a una distancia de al menos 500 pies de mí. No podía contactarme directamente o a través de terceros. Si lo violaba, enfrentaría cargos penales. Mi abogada hizo que la orden le fuera entregada a Norman en su trabajo. Me sentí más segura sabiendo que había consecuencias legales si se acercaba a mí de nuevo. 5 semanas después de la boda, Vanessa me envió un mensaje de texto desde el hospital. Estaba de parto y esperando una niña. Norman estaba allí, pero aparentemente más concentrado en su teléfono que en apoyarla. Sonaba agotada de él en todos los sentidos posibles. Le respondí deseándole suerte y diciéndole que era fuerte. Ella envió un emoji de corazón. 3 horas después, llegó otro mensaje de texto. La bebé nació sana. Vanessa la llamó Scarlett. Adjuntó una foto, una bebé diminuta con cabello oscuro y la cara arrugada. Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo. Esta niña inocente crecería con Norman como padre. Tendría que lidiar con toda su disfunción y promesas rotas. Probablemente lloraría algún día preguntando por qué papá no se presentó, como Jasper. Sentí una tristeza genuina por ella. No ira ni amargura, solo tristeza porque otro niño estaba atrapado en el desorden de Norman. 2 días después del nacimiento de la bebé, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Gerlin. Dijo que Cyrus visitó el hospital y finalmente le dijo a Norman que estaba avergonzado del hombre en el que se había convertido su hijo. Dijo que Cyrus estaba disgustado por todas las mentiras y la manipulación. Leí el mensaje 2 veces y no respondí. Se sintió extraño recibir actualizaciones de Gerlin sobre el drama familiar. Esta ya no era mi pelea para ganar, pero no voy a mentir. Se sintió bien saber que incluso el propio padre de Norman lo estaba reprendiendo. El acuerdo y la paz. A la mañana siguiente, tuve mi sesión de terapia regular con Isabela. Me senté en su oficina sintiéndome agotada después de semanas de procesar todo. Me preguntó en qué estaba pensando y le dije que seguía preguntándome si me había perdido señales o si no había sido suficiente para Norman. Isabela me detuvo allí mismo. Dijo que la traición de Norman no se trataba de que yo fuera insuficiente o de haber fallado de alguna manera. Se trataba de su carácter y sus elecciones.
Explicó que ninguna cantidad de amor de mi parte podría haber arreglado su disposición a mentir y manipular a todos a su alrededor. Eso me golpeó fuerte de una buena manera. Había estado cargando con la culpa de que tal vez si hubiera sido diferente o mejor, Norman no me habría engañado. Pero Isabela me ayudó a ver que eso era pensamiento al revés. Norman tomó sus decisiones debido a quién era él, no por algo que a mí me faltara. Salí de esa sesión sintiéndome más ligera de lo que había estado en semanas. La demanda avanzó más rápido de lo que esperaba. Mi abogada llamó para decir que el abogado de Norman la contactó sugiriendo mediación para evitar ir a los tribunales. Pensó que teníamos un caso sólido y que probablemente podríamos obtener la mayor parte de lo que pedíamos a través de las conversaciones de acuerdo. Explicó que la mediación sería más rápida y barata que un juicio. Acepté intentarlo porque quería que esto se resolviera y quedara atrás. 6 semanas después del desastre de la boda, entré en la oficina de mediación en el centro. Mi abogada me recibió en el vestíbulo y subimos juntas. Norman ya estaba allí con su abogada. Se veía terrible. Había perdido peso y tenía ojeras como si no estuviera durmiendo. Su traje le quedaba suelto. No sentí nada al mirarlo, excepto alivio de ya no ser responsable por él. Nos sentamos en una mesa de conferencias con un mediador entre nosotros. Norman intentó hacer contacto visual conmigo, pero miré a mi abogada en su lugar. El mediador explicó cómo funcionaría el proceso y le pidió al abogado de Norman que presentara su posición primero. Su abogada comenzó a hablar sobre la situación financiera de Norman. Sacó extractos bancarios y comprobantes de pago que mostraban que Norman estaba realmente en la quiebra después de mantener 2 hogares y pagar los gastos médicos de Vanessa. Argumentó que Norman no podía permitirse devolverme lo que yo pedía. Mi abogada intervino de inmediato. Dijo que Norman creó esta situación a través de sus propias elecciones, y aún me debía una compensación por el dinero que robó de nuestras cuentas conjuntas y los gastos de la boda que pagó mi familia. Presentó nuestra documentación que mostraba exactamente cuánto había tomado Norman. El mediador le preguntó directamente a Norman por qué tomó dinero de nuestra cuenta conjunta sin decírmelo. Norman tropezó con sus palabras, diciendo que estaba tratando de mantener a su hijo y que no sabía cómo decírmelo. Mi abogada señaló que podría haberme contado lo de su hijo hace años en lugar de mentir y robar. Fuimos de un lado a otro durante 2 horas. La abogada de Norman seguía diciendo que no podía pagar. Mi abogada seguía mostrando pruebas de lo que debía. Finalmente, el mediador sugirió que tomáramos un descanso y pensáramos en posibles compromisos. Durante el descanso, mi abogada me dijo que podíamos presionar para ir a juicio y probablemente ganar más, pero tardaría meses y costaría más en honorarios legales. Pensó que deberíamos intentar llegar a un acuerdo hoy si era posible. Cuando regresamos, la abogada de Norman hizo una oferta. Norman me pagaría $12,000 en cuotas durante 2 años. Sus padres contribuirían con $8,000 adicionales inmediatamente para cubrir lo que él no podía pagar ahora. No era todo lo que había pedido, pero era algo. Mi abogada me miró y yo asentí. Estaba lista para terminar con todo esto. Firmamos el acuerdo de conciliación allí mismo. Geraldine transfirió los $8,000 a mi cuenta esa misma tarde. Envió una nota con la transferencia diciendo que esperaba que eventualmente pudiera perdonarla por su papel en permitir el engaño de Norman. Me quedé mirando el mensaje por un momento. No estaba lista para perdonarla todavía. Tal vez nunca lo estaría. Pero tampoco borré el mensaje. Simplemente lo dejé allí y cerré mi aplicación bancaria. A la semana siguiente, Vanessa me envió un mensaje de texto diciendo que oficialmente había solicitado la custodia total y la manutención de los hijos a través de los tribunales. Dijo que el abogado de Norman intentó argumentar que no podía permitirse un apoyo adecuado, dadas sus obligaciones financieras conmigo. Aparentemente, el juez no se mostró comprensivo con los problemas que Norman se había creado a sí mismo. El tribunal le ordenó pagar una manutención infantil sustancial por ambos niños. Vanessa sonó aliviada en sus mensajes. Dijo que tal vez ahora Norman finalmente tendría que madurar y ser responsable. Mirando hacia adelante, empecé a pensar en volver a tener citas. Nada serio, solo probando si podía confiar en la gente después de todo lo que pasó. Claire me presentó a un amigo de su marido. Fuimos a cenar y fue bastante agradable, pero me sentía ansiosa todo el tiempo. Seguía preguntándome qué podría estar ocultando. Isabela me dijo que eso era normal y que la curación no es una línea recta. Me recordó que estaba progresando incluso cuando no lo sentía.
Fui a 2 citas más con diferentes chicos que me presentaron mis amigos. Uno era aburrido y habló de sí mismo todo el tiempo. El otro era realmente interesante y divertido, pero no estaba lista para nada más allá de la conversación casual. 7 semanas después del desastre de la boda, me reuní con Claire y Savannah para tomar un café en nuestro lugar favorito en el centro. Nos sentamos afuera bajo el sol y hablamos de cosas normales. Savannah contó una historia sobre su compañera de trabajo que accidentalmente envió un mensaje de texto destinado a su novio al chat grupal de toda su oficina. Claire se rió tanto que sorbió su café con leche. Me di cuenta de que yo también me estaba riendo de verdad, no forzándolo ni fingiéndolo, realmente riendo por algo tonto y sin sentido. Nos quedamos allí durante 2 horas solo hablando y bromeando. Cuando llegué a casa esa noche, pensé en lo diferente que me sentía en comparación con hace 6 semanas. Ya no estaba obsesionada con Norman, ni reviviendo todo en mi cabeza constantemente. Estaba empezando a tener momentos en los que me olvidaba de él por completo. Se sintió como el comienzo de avanzar de verdad en lugar de simplemente sobrevivir cada día. 8 semanas después de que todo se desmoronara, revisé mi cuenta bancaria y vi el primer pago de Norman allí, la cantidad total que prometió en el acuerdo. Me quedé mirando la transacción por un minuto, porque honestamente esperaba que se retrasara o que le faltara dinero. Esa misma tarde, Vanessa me envió un mensaje de texto diciendo que la audiencia judicial había avanzado y que se le ordenó a Norman pagar una manutención infantil sustancial por ambos niños. Dijo que estaba tomando turnos de fin de semana en un segundo trabajo y que realmente se estaba presentando a sus visitas programadas con Jasper. Le respondí preguntando cómo estaba con la bebé, y ella dijo que cansada pero que se las arreglaba mejor ahora que el dinero no era tan escaso. Se sintió extraño recibir actualizaciones sobre la vida de Norman a través de Vanessa, en lugar de directamente, pero también de alguna manera más fácil. Yo ya no era responsable de arreglarlo. 3 días después, me detuve en mi cafetería habitual para tomar algo antes de reunirme con Claire para almorzar. Estaba esperando mi pedido cuando alguien me llamó por mi nombre. Me di la vuelta y vi a Axel sentado en una mesa de la esquina con su portátil. Me saludó con la mano y caminé hacia su mesa sintiéndome incómoda, pero no enojada. Me preguntó cómo estaba y le dije honestamente que estaba bien, mejor de lo que esperaba. Él asintió y dijo que se alegraba. Luego mencionó que Norman estaba yendo a terapia ahora, 2 veces por semana, aparentemente. Enarqué las cejas ante eso, y Axel se encogió de hombros. Dijo que el abogado de Norman probablemente le dijo que se vería bien en la corte y que no estaba seguro de si Norman estaba realmente trabajando en sí mismo o simplemente actuando el cambio para parecer mejor en el papel. Agradecí la honestidad de Axel sobre su escepticismo. Hablamos durante quizás 10 minutos sobre cosas normales, su trabajo y mi nuevo apartamento antes de que llegara mi pedido. Dijo que le enviara un mensaje de texto si alguna vez necesitaba algo, y le creí. 2 meses después de la boda que nunca sucedió, mis padres me invitaron a cenar. Cuando llegué, el coche de Savannah ya estaba en el camino de entrada junto con los de mi tía y mis tíos. Entré y me di cuenta de que lo habían convertido en una pequeña celebración por mi nuevo lugar y mi nuevo comienzo. Mi madre preparó mi comida favorita, y mi padre seguía rellenando mi vaso de agua como si todavía tuviera 12 años. Después de que comimos, Savannah se puso de pie y se aclaró la garganta. Dijo que quería hacer un brindis. Habló de lo orgullosa que estaba de cómo manejé todo con dignidad y fuerza. Nunca permití que el desorden de Norman me convirtiera en alguien amargado o mezquino. Mi tía comenzó a llorar lágrimas de felicidad, y mi padre me apretó el hombro. Me sentí genuinamente apoyada y amada por estas personas de maneras que hicieron que la ausencia de Norman se sintiera menos dolorosa. Como si tal vez me hubiera centrado tanto en construir una vida con él, que olvidé cuánta familia ya tenía. Esa noche, me senté en mi apartamento en el sofá que había elegido yo misma, mirando el espacio que era completamente mío, sin decisiones compartidas, sin compromisos, sin secretos ocultos acechando en los armarios. Pensé en dónde esperaba estar en este momento como recién casada, probablemente discutiendo con Norman sobre a quién le tocaba lavar los platos o planeando nuestra primera Navidad casados. Este no era ese futuro, pero sentada allí en mi tranquilo apartamento con mis propias cosas a mi alrededor, me di cuenta de que estaba genuinamente bien. Quizás incluso mejor por haber descubierto quién era realmente Norman antes de atarme legalmente a él para siempre. Estaba construyendo algo auténtico ahora con personas que realmente me respetaban y valoraban. Eso se sintió como el mejor resultado posible de la peor situación posible.